Vamos a ver muy brevemente todo lo que ya sigue, porque son cosas que de alguna manera ya las hemos hablado. Primero, sobre la vida consagrada, número 914. Lupita, por favor, ¿puedes tú leer? La vida consagrada. El estado de vida que consiste en la profecía de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. Ok, entonces, la vida consagrada consiste en la profesión de los consejos evangélicos. Es decir, los consagrados son aquellos que hacen esta profesión de los votos de pobreza, santidad, obediencia. Entonces, hay distintas formas de manifestar esta vida consagrada. Nada más las vamos a mencionar, pero primero vamos al número 916. La otra Lupita, por favor. El estado religioso aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir, una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen bajo la moción del Espíritu Santo seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Ok, observen, dice, se proponen bajo la moción del Espíritu Santo seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todos, y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino. Significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. A ver, pensémoslo bien. Ustedes, les pregunto a ustedes, ¿deben seguir más de cerca a Cristo, sí o no? Sí. ¿Ustedes habrían de entregarse a Dios amado por encima de todos, sí o no? Sí. ¿Ustedes habrían de perseguir la perfección de la caridad en el servicio al reino de Dios, sí o no? Sí. También deberían significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Sí. Y entonces, ¿qué los hace diferente de unos religiosos? Fíjense, esto nos está hablando de el ideal de los consagrados, ¿verdad? Pero ese ideal ¿no debería de ser también ideal de los laicos? Sí, ¿no? Con esto pongo el dedo en una llaga. ¿Por qué aparecieron los religiosos? Porque si ustedes leen esto, pues esto es lo que eran los primeros cristianos que llegaron al martirio, ¿verdad? Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los primeros 4 siglos, pues esto era lo que hacían los laicos. No fue sino hasta que prácticamente en la época en la que la Iglesia se volvió oficial, ¿verdad? Con el decreto de Constantino, que la vida de los laicos empezó a decaer en su intensidad. Los cristianos, antes de la oficialización del cristianismo como religión del imperio, los cristianos eran incluso perseguidos por el mismo imperio.
antes de Constantino, o pocos años antes, fue la última de las grandes persecuciones terribles en Roma. Pero llega Constantino y hace que todos se conviertan al cristianismo porque es religión del imperio. Y pues claro, si eres senador, si quieres un cargo en el gobierno, pues te conviertes, ¿verdad? Te haces bautizar. Quizá ni siquiera sepas de lo que se trata, pero órale, vamos a bautizar. Y bautizamos a los niños, y bautizamos así a grandes cantidades. Y entonces, la calidad de los cristianos empieza a mermar, porque la gente no se convierte al cristianismo como una intención de cambiar su mentalidad y entrar en la dinámica del reino de Dios. No, eso ya no es, porque pues ahora es la religión del imperio, y pues, si quieres un buen hueso, si quieres colocarte, ¿verdad? Y los reyes en los otros imperios, ¿verdad? Los otomanos, los visigodos, los francos, si querían los beneficios del imperio, pues se convertían, ¿verdad? Para que el emperador los reconociera. Y con ellos, pues todos los súbditos, ¿verdad? Y con ellos, pues todo el imperio, o todos esos reinos. Y claro, el ideal de seguir de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todos, la perfección de la caridad, el servicio al reino de Dios y anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro, pues eso pues se fue perdiendo. Eso no es lo que hacían realmente los cristianos en general. Entonces, para poderlo hacer, muchos empiezan a juntarse, ¿verdad? Pues es que no somos de la multitud, nosotros vamos a tratar de hacerlo más de a de veras, los que caían en la cuenta de que eso querían hacer. Y aparece la vida religiosa. Aparecen los ermitaños, aparecen las vírgenes consagradas, las viudas consagradas, la vida religiosa, los institutos seculares, la sociedad de vida apostólica. Bueno, esto ya fue mucho después, pero ahí es donde aparece la vida religiosa. Y claro, ahora que los laicos están empezando a retomar su conciencia como esto que decía, pues ¿qué ha venido abajo? La vida religiosa. ¿Qué sentido tiene tener vida religiosa si lo puedo hacer como laico? Si de veras como laico yo vivo esto. Y claro, las monjitas y los franciscanos y los dominicos y los jesuitas han ido reduciendo, por supuesto también los sacerdotes, pero la vida religiosa de los, pues está en crisis en ese sentido, ¿verdad? A partir del Concilio Vaticano, cuando la Iglesia hace esta reflexión sobre el laico, el cristiano, la vocación universal a la santidad, pues para vivir esto no necesitan ustedes ser monjitas, para acercarse a Cristo no necesitan ser vírgenes consagradas, ¿verdad? Todos lo podemos vivir. Bueno, lo que les quiero decir es, la vida religiosa aparece como la necesidad de vivir algo que se estaba perdiendo en la vida cotidiana de los cristianos. De ahí nace, ¿verdad? Claro, ahora que los cristianos estamos tomando conciencia de que nosotros podemos vivir estos ideales, por eso es que ahora la vida consagrada ha perdido fuerza, interés en la iglesia, ¿verdad? Recuerden lo que les decía, la vida consagrada, la vida religiosa, como está descrita aquí, está formada, aquí lo va a decir, no sé si...
Dice, el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, que es lo que leíamos hace rato, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la iglesia, porque ¿cuál es la estructura jerárquica de la iglesia? ¿En qué se divide jerárquicamente la iglesia? ¿En? Según los grados. ¿Eh? Según los grados. El Papa, obispos, sacerdotes. Ciertamente, ¿verdad? Están obispos, porque el Papa es un obispo, ¿no? Ajá. Sacramentalmente es el obispo, los presbíteros, Y diáconos. su servidor y diáconos. Y por otro lado están los laicos, ¿ok? Entonces, obispos, presbíteros y diáconos forman la jerarquía o también llamado clero, ¿verdad? El clero está formado por estos. Y la gran mayoría de la iglesia pues serán los laicos, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura jerárquica de la iglesia. Bueno, lo que decimos es que de estos y de estos se forman los religiosos. Las comunidades religiosas, como las ustedes conocen, ¿verdad? Franciscanos, dominicos, jesuitas, vicentinos. Pueden ser o de aquí o de acá. No es que formen un grupo aparte, es que de estos se reúnen a vivir en común. Esa es la idea básica de los religiosos bajo los consejos evangélicos. Que ya dijimos cuáles eran, ¿verdad? ¿Cuáles quedamos que son los consejos evangélicos? Pobreza y castidad. Obediencia, pobreza y castidad, efectivamente, ¿verdad? Entonces, los religiosos no son un grupo aparte, insisto, son una asociación de entre estos miembros de la iglesia que se unen a vivir bajo los consejos evangélicos, generalmente en comunidad. Aunque hay algunos que pueden vivir solos, pero vamos, fundamentalmente casi todos tienen esta otra característica, en comunidad. Y también otra cosa que sí es bien importante, con una regla, hasta lo voy a poner con mayúscula, una regla, regularizan su vida. La regla les va a decir a qué hora se levantan, cuántos van a vivir juntos, cómo van a gastar su dinero, cómo lo van a redistribuir, quién se va a encargar de llevar adelante esa pequeña comunidad, es decir, los famosos ¿cómo dice? Cuando se reúnen los religiosos anualmente o cada 3 años, Flor, ¿tú te recuerdas cómo les dicen? Ay, se me acaba de ir la palabra. Tienen capítulo. Tienen su capítulo y entonces ahí en el capítulo deciden, no sé, quién va a ser el ecónomo de la comunidad, quién va a ser el provincial, quién va a ser en fin, ¿verdad? Y eso, todo eso lo determina la regla. Ellos tienen una regla que les dice sobre cuestiones generales de vida. A veces, dependiendo de la regla, dependiendo de la comunidad, a veces pueden descender hasta detalles muy específicos, ¿verdad? A la hora de la comida, se va a mantener en silencio y van a leer textos de la Biblia o textos de los fundadores. Bueno, así pasa, por ejemplo, entre los monjes cartujos.
o los monjes cistercienses. Les detalla todas esas cosas, ¿verdad? Hay unas comunidades que son mucho menos reguladas, otras son mucho más reguladas por esta regla. Cada uno tiene la regla de San Benito, la regla de San Agustín, la regla de San Ignacio de Loyola, la regla de San Francisco de Asís. Ándale, eso querías, ¿verdad? ¿Alguien tiene un celular que me preste? Gracias, aquí ya está, mira. No me gusta la oscuridad. No te gusta la oscuridad, lo siento mucho. Bueno, no me quiero meter más en cuestiones de lo que es la vida religiosa, porque pues nadie de nosotros es religioso. Yo no soy religioso, ¿verdad? Yo soy de estos que están aquí, pero no me asocio con otros para vivir en común. Yo vivo aparte, ¿verdad? Tengo mi propia vida, como ustedes. Ustedes deciden cómo viven, cómo comen, cómo visten, cómo viajan, a dónde se van de vacaciones. Lo mismo sucede con los sacerdotes y los obispos, ¿verdad? Nosotros decidimos esas cosas porque no estamos regulados, ¿ok? Nosotros no vivimos con una regla. No viven con una regla. Bueno, igual en tu casa tú puedes poner tus reglas, ¿verdad? Pero esas son solamente reglas para tu casa. Y lo mismo sucede aquí, ¿verdad? No sé si va a estar yéndose y viniéndose, porque en misa también se nos fueron 2 veces. Bueno, entonces, como ninguno de nosotros es religioso, o bueno, no sé si alguien de ustedes tiene pensado ser religioso, pero si está casado, pues no puede ser religioso, así es que, porque los consejos se dan bien. Bueno, así es que no me voy a meter mucho más en esto, en esta cuestión del catecismo. Y nos vamos a... Pero ahí lo pueden leer ustedes, si se les interesa. Así es que nos vamos a pasar a otro tema que es la comunión de los santos, otro de los dogmas cuando decimos creo en la comunión de los santos, en el credo chiquito. Entonces les voy a pedir que leamos el número 954. Olivia. 954, nos saltamos hasta el 954. La comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Los 3 estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todos sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Esa división de la iglesia, en la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, ¿verdad? Es decir, los que están en el cielo son los triunfantes, los que están en el purgatorio son los purgantes y los que estamos aquí somos la iglesia peregrina, ¿verdad? ¿Cuáles son los militantes? Los militantes. Bueno, esa no es una de las 3 divisiones de la iglesia, aunque hay la iglesia militante que es la iglesia que practica, ¿verdad? Así se le dice. Bueno, y sobre todo es un término venido de la Edad Media porque algunos en la iglesia militaban efectivamente, ¿verdad? Y se iban a las cruzadas. Pero eso es un término ya en desuso. ¿Cuál es la otra pregunta? Purgante, peregrina y... La iglesia triunfante, Ah, purgante y la iglesia peregrina. Por eso la canción de Somos la iglesia peregrina del mundo. Bueno, no sé si se la saben. La cosa es que tenemos estos 3 estados en la iglesia. Ahorita yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante, lo que quería yo mencionar sobre esto. Dice, mientras dice,
otros difuntos se purifican mientras otros ya están glorificados. Habla como si hubiera 3 tiempos, ¿verdad? Pero digo 2 tiempos después de la muerte, pero en realidad lo vamos a ver un poco más adelante, porque quiero aclarar eso. Intercesión de los santos, número 956. Flor, por favor. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Es decir, esta iglesia triunfante, dice el catecismo, está en comunión con nosotros, los que estamos peregrinos, y nos ayudan. ¿Por qué? Porque ellos que ya forman parte de la Santísima Trinidad en plenitud, se presentan como mediadores entre Dios y nosotros. Esta es la visión que tiene la iglesia acerca de esos que están allá. Y es muy sencillo, así como seguramente ustedes han dicho, ay, pide por mí. Le dices a tu amiga, a tu hermana, a la compañera del catecismo, oye, pide por mí. Y es más, en la iglesia oramos unos por otros, ¿verdad? Pedimos por los enfermos. Bueno, así como existe esta intercesión entre nosotros, los que están en el cielo también interceden por nosotros. Es decir, los santos interceden por nosotros. Están en comunión con nosotros. No forman una iglesia separada de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo, y en Cristo ahí estamos todos, vivos o muertos. Esto es lo que quiere decir la intercesión de los santos. Número 957. Rafa, ¿puedes tú leer? La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana como fuente y cabeza a toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Entonces, el catecismo nos dice, nos refuerza esta idea de que la unión con los santos anima nuestra unión entre nosotros. Cuando los reconocemos vivos en Dios, también nos está ayudando a reconocernos vivos, unidos entre nosotros. Ellos intercediendo por la iglesia que está caminando, nos ayudan a mantenernos en la caridad. Eso significa la comunión de los santos, ¿verdad? No son, los santos no están allá en otro mundo distinto, desconectados de nosotros, están conectados con nosotros, sobre todo en la Eucaristía. Por eso en la misa invocamos la intercesión de los santos. En la plegaria eucarística específicamente, pero también cuando celebramos, como por ejemplo hoy a San Gregorio Magno, cuando celebramos, por ejemplo, el próximo domingo, que celebraremos a Carlo Acutis, ¿verdad? Ya canonizado, ¿verdad? No están lejos de nosotros, no los vemos, pero sabemos que están vivos con nosotros, como Cristo está vivo con nosotros y en nosotros. Si estamos con Cristo y Cristo está en nosotros, cada
cada uno está en Cristo, pues eso quiere decir que hay una comunión de ellos en nosotros. De hecho, no solamente de ellos, por una forma misteriosa, si Cristo está en mí y tú estás en Cristo, tú también estás en mí. Van a decir, pero si yo estoy del otro lado del planeta, pues sí, pero estamos unidos en Cristo. Hay una comunión de santos, no solamente de los santos que están en el cielo en plenitud, sino también esta comunión de los santos, porque, ¿recuerdan? Lo dijimos, todos ustedes y yo somos santos. Quizá no actuamos como santos. ¿Se acuerdan de esa clase que tuvimos? Somos santos en nuestro ser, quizá no en nuestro hacer, pero en nuestro ser somos santos. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Bueno, muy bien. Y en particular con los difuntos. Por favor, Roger. 9:58. Sí. La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. No solamente nuestras oraciones les ayudan a los difuntos, sino que también dice, hace eficaz su intercesión en nuestro favor. Tu abuelita en el cielo, si es que tienes una abuelita que ya falleció, si tu abuelita en el cielo está pidiendo por ti, así como tú pides por el eterno descanso de tu abuelita. ¿Me explico? Todos estamos en comunión en la iglesia. Esto es lo importante que nos quede claro. Todos estamos en comunión. No somos ajenos unos a otros. Y así, aunque yo me vaya de esta comunidad, estamos en comunión. Y aunque el padre Arturo y el padre Salvador y los anteriores párrocos se hayan ido, están en comunión con nosotros porque estamos en comunión con Cristo. Bueno, ok. Y por supuesto, si hablamos de los santos, hablamos en particular de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Número 964. Katy, ¿puedes? Sí. Dice, el papel de María en relación a la Iglesia es inseparable de unión con Cristo. Vivían directamente de ella. Esa unión, la madre con el hijo, de la obra de la salvación, se manifiesta desde el momento de la concepción original de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Y el número 965 de una vez. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con su oración del don del Espíritu para que la asunción de la había cubierto con su sombra. El Espíritu que la anunciación la había cubierto con su sombra. Entonces, María desde el principio está unida a Cristo y está unida a los apóstoles. Y obviamente, asunta al cielo, está perfectamente unida a Cristo, ¿verdad? Si los santos están unidos a Cristo, María mucho más. Y ella, como la que tiene una santidad tan especial por ser madre, por ser virgen, por ser la inmaculada, ¿verdad? Sin pecado concebida. Bueno, por supuesto que ella, por encima de todos los santos, tiene una intercesión especial con nosotros. Creo que eso nos queda muy claro a todos nosotros, máxime que estamos en una parroquia tan mariana, ¿verdad?
la intercesión de María. Todos los santos interceden por nosotros, por supuesto, pero María de una manera particular, especial. Claro, por supuesto que la intercesión más importante es la de Cristo, ¿verdad? Por supuesto, es infinitamente superior, porque a María no la adoramos, a María la veneramos, en cambio a Cristo sí lo adoramos, porque es Dios, y Dios que intercede por nosotros. De tal manera que vivimos en una comunión unos con otros que nos permite y nos debe de llevar a la intercesión de unos por otros y a la colaboración de la santidad, de la caridad de unos para con otros. Esta comunión de los santos nos invita a descubrirnos a nosotros, no como unos seres cualesquiera, sino de veras como hermanos que somos. ¿Ok? Bueno, y ahí lo vamos a dejar también. Ya hemos hablado mucho de la Virgen María en los dogmas marianos. Vamos ahora al otro dogma del credo, el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Número 976, por favor. El símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados, a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se les retengáis, les quedan retenidos. Ok, ya habíamos de hecho hablado del perdón de los pecados, nos pusimos a profundizarlo de lo que dice aquí en el catecismo. La segunda parte del catecismo tratará explícitamente, ahí lo dice, si no me equivoco, ¿verdad?, del perdón de los pecados por el bautismo, el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Aquí basta evocar brevemente, por tanto, algunos datos básicos. Esto, ¿se acuerdan? Nos habíamos saltado para ver más de la reconciliación y del perdón de los pecados, cuando hablábamos del pecado que Jesús vino a perdonar hace unos meses. Por eso mismo yo también no me voy a detener en esto. Así como el catecismo dice, nada más vamos a tocar brevemente, también nosotros lo vamos a tocar muy brevemente porque se supone que ya lo vimos y después lo vamos a volver a tocar. Número 977, Normita, por favor. Sí. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y el bautismo. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda creación. El que crea y se bautice se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, muerto con nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Ok, entonces, primer fuente y fuerza principal del perdón de los pecados es el bautismo. El bautismo te da el perdón de todos los pecados, el pecado venial y todos los demás pecados. Por eso cuando se hace el bautismo de adultos, que van a hacer también primera comunión, recuerden ustedes que en la vigilia pascual se bautizan, se confirman y hacen la primera comunión. Luego me preguntan, ¿y cuándo se van a confesar? No, porque el bautismo les da el perdón de todos los pecados. Es la primer fuente, la más poderosa razón por la cual Dios nos perdona el pecado, porque nos injerta en Cristo. Y estar injertos en Cristo nos da el perdón. ¿Ok? Entonces, el bautismo perdona todos los pecados. Pero ciertamente, el sacramento de la reconciliación es el otro medio por el cual recibimos ese perdón.
979. No, número 980, por favor. Gloria. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Continúa con ese textito de Los padres tenemos... Concilio de Trento. ¿Sí? Los padres. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborista para los que han caído después del bautismo. Es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún han sido regenerados. No han sido regenerados. No han sido. Entonces, bueno, además del bautismo está el sacramento de la penitencia, dice, necesario para la salvación. ¿Por qué? Pues porque puedes caer en el pecado mortal, ¿verdad? Grave, que te separa de Dios. Claro, aquí falta la visión de los otros sacramentos. De hecho, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Especialmente la Eucaristía nos da el perdón de los pecados. Número 982, ¿quién falta? Isabel, por favor. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Bueno, nos debe de quedar muy claro, el sacramento nos da el perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, salvo el de no creer en el perdón, ¿verdad? O sea, no creer en el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú no crees en el Espíritu Santo, pues ¿cómo vas a recibir el perdón? ¿Verdad? Puesto que Él es el que nos da el perdón. Solamente aquí quiero volver a insistir. Dios nos perdona todos los pecados, pero a veces el que no perdona todos los pecados es el mismo pecador. Esto es algo que yo me encuentro muy seguido en la confesión. Personas que una y otra vez confiesan ese pecado de hace 10, 5, 20 años, hace un año, y lo vuelven a decir y lo vuelven. Y yo les digo, bueno, a ver, ¿no ya lo habías confesado? ¿No me dijiste que te confesaste apenas? Sí, padre, pero es que yo siento que traigo la culpa. A ver, Dios ya te perdonó. Ahora, tú tienes que hacer el trabajo de perdonarte a ti mismo. Y eso sí, ni Dios lo puede hacer. Es un trabajo que tú tienes que hacer porque es algo de tu libertad, es de tu conciencia. Ciertamente, a veces es lo más difícil de perdonar. Perdonarme a mí. Bueno, con eso termino esta parte del perdón de los pecados. Vamos ahora a la resurrección de la carne. Número 989. Vamos a empezar a repetir. ¿Quién quiere? Roger. 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Bueno, y ahí está este texto de Romanos, ¿verdad? Como ven, esto pues deriva de lo que también ya habíamos visto de la resurrección de Cristo.
Cuando hablamos de Cristo resucitado, hablamos de nuestra resurrección, la resurrección de los muertos. Pero en el credo viene especificado como un dogma específico, ¿verdad? Aparte, creo en la resurrección de los muertos. Y dice, de la carne, número 990. Don Rafa, por favor. 990. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales vivirán, volverán a tener vida. Ok, entonces, cuando yo digo que creo en la resurrección de la carne, no solamente estoy diciendo que creo en mi resurrección de mi alma, sino también de mi carne, de este aspecto caído, débil, que es mi ser como humano, ¿verdad? En particular, por supuesto, mi cuerpo que se enferma y se hace viejo, ¿verdad? Y se cansa. Esto será parte de la resurrección en el último día. Número 993. Lupita, la de atrás. Yes. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús le enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús lo afirmó contundentemente, ¿verdad? La resurrección es un dato contundente. No solamente lo afirmó, sino lo demostró cuando Él resucita. Esa resurrección está no solamente porque Dios así lo dispone, según Jesús, cita a las palabras de textos del Antiguo Testamento, sino porque nuestra unión con Cristo hace esa resurrección. La unión con la persona de Cristo. Número 996. ¿Quién quiere? Allá, Normita, por favor. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado complexiones y opciones. Oposición. Y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que la resurrección de la carne. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual, pero ¿cómo creer que ese cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? ¿Cómo creer que este cuerpo pueda resucitar a la vida eterna? Sobre todo cuando vemos que este cuerpo pues se desmorona totalmente, ¿verdad? Cuando se enterraban, pues no quedaban más que huesos. ¿Qué va a pasar con la carne que faltaba? Ahora que existe la cremación, peor, dicen algunos, pues ya no va a quedar ni cenizas. Ese es problema de Dios. No es algo que nos tenga que preocupar a nosotros. ¿Cómo lo hará? Ese es problema de Dios. Dios que sabe sacar cosas buenas de las malas, sabrá sacar un cuerpo nuevo de la muerte, ¿verdad? ¿Qué es resucitar? Número 997, por favor. ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va
uniendo nuestros cuerpos a nuestras almas, así será esa resurrección. Claro, está ahí la pregunta, bueno, ¿cómo lo va a hacer Dios si ya desapareció el cuerpo? Si se lo comió un león, por ejemplo, los mártires, ¿verdad? Se lo comieron los leones, ya no quedó nada. Ya no nos va a formar de barro, ¿sabes? Él sabrá. No es mi problema ni el tuyo, no te preocupes. Bueno. ¿Cuándo será esa resurrección? Número 1001, por favor. La otra Lupita. ¿Cuándo? Sin duda, en el último día, al final del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo. Ok, ya habíamos hablado de la parucía, habíamos hablado de que y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. En ese momento será cuando todos los muertos, todas las carnes resuciten y se incorporen a su alma, ¿verdad? Ya resucitados. Hay que entenderlo. Esto lo estamos hablando tú y yo desde este mundo donde hay tiempo. Pero una vez que mueres, sales de este mundo y sales por lo tanto del tiempo. Cuando el alma sale del cuerpo humano, ya pertenece al ámbito de Dios. Y ahí no hay tiempo. Por eso, para el alma, no hay que, estoy como 3 siglos o 3 milenios sin cuerpo. No, porque allá no hay tiempo. Inmediatamente, en ese momento, es el juicio final. ¿Sí me estoy explicando? Si todos salen del tiempo, a pesar de que aquí hay tiempo, todos están llegando al mismo momento que el último en el día del juicio final. En ese momento, tu alma y tu cuerpo se encuentran, pero claro, allá es en el mismo instante. Aquí sí pasa el tiempo, pero allá no. Bueno, vamos a saltarnos hasta el artículo de creo en la vida eterna y vamos a ir al aspecto, a estos 3 conceptos del cielo, el purgatorio y el infierno. Vamos a ver lo del cielo, 1024, artículo 1024. Sí, en esta vida perfecta. En esta vida perfecta con la Santísima Trinidad está comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llaman el cielo de ti, el último y la realización de las aspiraciones más profundas como el hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Ok, ¿qué es el cielo? La comunión plena, perfecta con Dios y con todo el resto de la iglesia, empezando por la Virgen María, pero pasando por todos los santos, todos los que a lo largo de los siglos han recibido el bautismo y han respondido con fe a ese bautismo, ¿verdad? Entonces, eso es el cielo. El cielo es una vida plena en el amor. En el cielo ya no habrá sospechas, dudas, chismes, rencores, absolutamente nada. No habrá traumas, no habrá miedos, no habrá nada de eso. Y entonces el amor entre las personas será pleno y total. Por eso dice Jesús, en el cielo no existe el matrimonio. Porque el matrimonio es, digámoslo, todos de todos, pero de una manera perfecta. Porque si yo me uno a Cristo plena y perfectamente, y Cristo está unido a Rafa plena y perfectamente, pues Rafa y yo estaremos unidos pleno y perfectamente. Mucho más que cualquier matrimonio que haya existido en la tierra. Entonces, en el cielo se vive la comunión plena
con Dios y con los demás. Yo estoy totalmente abierto al amor, me entrego totalmente a Dios, me entrego totalmente a los santos que me rodean. Es un movimiento pleno, ¿verdad? De felicidad. Felicidad derivada del poder amar como Dios ama. Bueno, eso es el cielo. Señalé aquí el número 1026, a ver si alguien me ayuda a leerlo. Gloria. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Hoy mismo estarás conmigo en Él. Recuerdan esa, una de las 7 palabras, ¿verdad? El ladrón que se une a Cristo en su muerte. Pues eso hizo el buen ladrón. Se unió a Cristo en su muerte. Como todos nos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entregarnos a Cristo y a los demás hasta dar la vida. Bueno, eso hizo el ladrón y en ese mismo día ya estaba en el paraíso, en el cielo, ¿verdad? Bueno, eso es el cielo. Bueno, ahora la purificación final o purgatorio, número 1030, Isabel. Pues los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Qué es el purgatorio? Una purificación. Es decir, es llevar el proceso de el hombre frágil, la mujer frágil y caída, que somos todos nosotros, a la perfección de la santidad. Es un proceso de purificación. Se nos ha metido en la idea en la cabeza esta idea de la Divina Comedia, ¿verdad? El purgatorio, donde unos están ahí por 1 año, por 1000 años, por 500 años, sufriendo. A ver, momento. Fuera de este mundo no hay tiempo. Este proceso de purificación no es algo que lleva eternidades, ¿verdad? Ni siquiera días u horas. Es algo que sucede fuera del tiempo y por lo tanto es una transformación prácticamente instantánea. Es ese paso de la muerte a la vida. Ese es el purgatorio, en donde yo voy a tener la capacidad de transformar mis miserias en gloria, donde yo voy a tener la posibilidad de descubrir quién es verdaderamente Dios y estar allí en un juicio donde podré decirle sí o no a Dios. Eso es el purgatorio. No pensemos que, es que hay que estar ahí un tiempo, en una especie de limbo. No, es que yo muero y para encontrarme con Dios, todo mi ser se transforma en una transformación que, claro, no sé cómo sea, ¿verdad? No he ido allá. Cuando vaya ya les platico, ¿no? Pero esa es la idea de la purificación, del purgatorio. Un estado de purificación final. Bueno, por último, el infierno, el tan temido infierno, ¿verdad? ¿Quién quiere leerse el infierno? Olivia, a ver. 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios.
pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. ¿Sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él? Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Ok. Voy a tratar de traducir eso a esto. Alguien una vez me dijo, no, pues yo me voy a ir al infierno y ahí estaré con todos mis amigos. Bueno, qué suerte, ¿no? Pensando que se le iba a pasar de borracho, qué sé yo, ¿no? Bueno, a ver, esta visión es exactamente lo contrario de lo que es el infierno. El infierno no es una aglomeración de personas que sufren y que ahí se están echando porras, aguántate con el fuego. A ver, no. El infierno, nos lo dice aquí, es la privación, es estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Es decir, es un estado de soledad absoluta. ¿Qué es el infierno? Es llevar el egoísmo, el yo encerrarme en mí mismo a su extremo. Es vivir permanentemente encerrado en mí mismo. No entra nada, solo soy yo. No hay luz que llegue. Por eso se dice que el infierno es las tinieblas, el averno, o en griego se decía el Hades. Hades es una palabra griega que significa no ver. Ha-deo. Deo es el verbo griego para ver. Ha es el privativo, ¿verdad? Como atemporal, anestesia, bueno, tantas palabras que hay con esta al inicio que significa no, ¿verdad? Bueno, eso es el infierno, no ver. No tener nada a tu alrededor. Es la soledad absoluta. En donde quizás sepas que Dios te está amando, pero tú no lo puedes amar. Estás encerrado en ti mismo. Eso es el infierno. Por eso es que se dice, el infierno lo puedes estar viviendo ya desde aquí. Cuando estás encerrado en ti mismo. Cuando eres incapaz de ver a tu prójimo. Ver por tu prójimo, entregarte a tu prójimo. Vamos, el infierno es lo contrario del cielo, es decir, del amor. ¿Qué es amar? Amar es entregarse. Infierno es retenerme a mí mismo y no permitir que nada entre. Estar encerrado en una oscuridad, ¿no? Eso es el infierno. Bueno, ¿quieren? Ustedes pueden seguir leyendo más sobre esto. Ya nada más quiero que leamos el número 1047 sobre el juicio final y la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Roger, por favor. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado.
a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Este es uno de los datos más revolucionarios que aporta específicamente San Pablo. San Pablo es el que más habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. De cómo toda la creación va a ser transformada en el último momento. Cuando Dios sea todo en todos, decía San Pablo. Esta visión de Pablo nos hace entender que esto que vemos a nuestro alrededor también va a formar parte del cielo, de los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con este gran universo? No sé. Pero ahí habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. El cosmos entero forma parte de la redención de Cristo. Así es que, bueno, con lo infinito que es este cosmos, ¿verdad? No sabemos ni siquiera, apenas vamos vislumbrando algunas cosas sobre las galaxias vecinas, sobre los hoyos negros, y todavía todo el misterio que nos falta conocer del universo. Bueno, todo eso también será redimido en Cristo. Oigan, ¿habrá vida en otro planeta? Puede ser. ¿Y esa vida será redimida por Cristo? Seguro que sí. Si la hay, será redimida en Cristo. Fíjense el alcance de la teología de la parusía, ¿verdad? De los cielos nuevos y la tierra nueva. Hasta el universo entero será transformado. No solamente nuestro cuerpo, todo el universo. Bueno, y con eso terminamos la parte del credo. ¿Ok? Siguen otras dos grandes partes en el catecismo, que es los sacramentos y la vida en Cristo, es decir, los mandamientos, ¿verdad? Por lo pronto, vamos a hacer una pausa. La próxima semana es la fiesta patronal, así es que no vamos a tener clases, pero vamos a hacer una pausa de todo el mes para recuperar, a ver si volvemos a hacer una promoción para ver esta otra parte del catecismo. Dejamos atrás el credo, ahora vamos a ver las otras dos partes del catecismo. Entonces, por lo pronto nos vemos hasta la próxima, cuando ya lo haga público en las misas. ¿Sale? Tenemos unas largas vacaciones.